Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Ante las supuestas irregularidades en la contratación para la adquisición de insumos médicos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los cuales servirían para enfrentar la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus COVID-19, el defensor del pueblo, Freddy Carrión, se sumó este jueves al pedido de que se destituya del cargo a Paul Granda, presidente del Consejo Directivo del IES. El funcionario envió una carta directamente al presidente Lenín Moreno solicitando la inmediata destitución de Granda. Carrión mencionó que en solo 3 contratos existen evidentes irregularidades que suman casi 13 millones de dólares. A esto se suma una supuesta contratación de una agencia de comunicación o publicidad que brinde servicios y productos integrales para el posicionamiento y difusión de la imagen del IES por 1,4 millones de dólares. Bajo estas premisas, para el defensor del pueblo, resulta urgente establecer mecanismos que permitan vigilar el proceso transparente de adjudicación, así como el uso y destino de los recursos durante la emergencia sanitaria. Pichincha Universal. Creo que no se te 7 escucha, horas, sí, 7 horas sí, con 46 minutos. 7 horas con 46 minutos. Saludos cordiales al doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo. Usted ha hecho pública una carta muy potente, justamente relatando algunos acontecimientos y exigiendo que se respeten en ese ámbito los derechos humanos de los ecuatorianos. En lo referente al IES, hay 2 aspectos que son fundamentales que le pedimos, señor defensor del pueblo, que tenga la bondad de exponerlos al público ecuatoriano que escucha esta señal informativa. Muy buenos días, doctor Carrión, ¿cómo está? Buenos días, Washington, Licenia, buenos días, enviándoles un saludo y que obviamente nos quedemos en casa es la consigna y que espero que tanto ustedes como sus familias se encuentren bien. Respecto de la carta, el oficio que habíamos enviado al presidente de la República, este tiene una finalidad de Washington y Licenia frente a esta grave crisis en donde hay gente que no tiene con qué comer, que le pedimos quédate en casa, pero para ellos quedarse en casa no es un privilegio que no se pueden dar. Sobre todo conocemos que la ciudad de Guayaquil es una ciudad eminentemente comercial, económica, las relaciones comerciales son fundamentales, son el día a día de la mayoría de la población. El quedarse en casa es un privilegio, que como digo, muchos no se pueden dar. Frente a eso, frente a la falta de protección de los médicos y el hospital y personal de los hospitales de salud pública, sobre todo los del IES, que constantemente hemos visto las denuncias por falta de protección, por falta de insumos y material y vestimentas de protección que garanticen que su salud no se juegue, que su salud no corre el riesgo de ser contagiada. Frente a la falta de insumos, vimos los respiradores del Hospital Teodoro Maldonado que se encuentran embodegados y sin poder funcionar. Es decir, las necesidades son tan inmediatas que cuando revisamos este tipo de contratos, mascarillas a $12 por un monto de 10 millones de dólares, realmente no solo preocupa, sino indigna como ecuatoriano, más allá de autoridad, indigna como ecuatoriano, que cuando en estos momentos cada centavo cuenta, cada centavo debe estar destinado a la salud, al bienestar, prácticamente o especialmente de los guayaquileños, estemos jugando con ese dinero para tratar de enriquecer a unas pocas manos. Eso es inadmisible. En cualquier país del mundo, frente a un acto de corrupción de esta naturaleza, todos habrían estado ya con procesos penales y básicamente la máxima autoridad a un lado, dejada a un lado, destituida. Nosotros hemos dicho la destitución, más allá de que se presente la renuncia. Aquí no se trata de la renuncia, aquí se trata de la destitución. La destitución de un funcionario que debería estar al cargo y al mando del IES y conocer, ha manifestado de que desconocía el monto de esta contratación. Permítame, Washington y Licenia, desconfiar de esas palabras, porque no estamos hablando de $10,000, de $1,000. Estamos hablando de 10 millones de dólares que por ende cualquier máxima autoridad de cualquier institución lo conoce. Defensor, buenos días, le saluda Licenia. A esto se suma esta comparecencia
protocolar, la llamo yo, porque finalmente no terminó en nada, la comparecencia que tuvo el titular del IES a la Asamblea Nacional, donde previamente incluso hasta se escucha una especie de advertencia que le hace el vicepresidente de la Asamblea, diciendo que tranquilo, que no va a pasar nada. Se dio la comparecencia, el señor dijo su versión, los asambleístas le increparon seriamente sobre la situación que se atraviesa en el tema sanitario del IES, pero finalmente esto no prosperó, el señor ni siquiera fue llamado a la atención. Y como usted dice, usted es funcionario público, usted conoce cómo son los procesos de contratación, él tiene que haber conocido, y si bien esos contratos, tanto de las mascarillas, ¿cuántos más habrá? Más de comunicación, si bien no prosperaron por las denuncias que se llegaron a hacer, al menos existió, digo yo, la intención de hacerlo. Y eso sí debería ser sancionado, porque ¿cómo no podemos tener esa indolencia frente a una situación sanitaria gravísima que atravesamos? Y mientras tanto, en el IES se buscan hacer ese tipo de contratos que no benefician a los afiliados y que van en desmedro de los recursos del Estado. Definitivamente, Licenia, usted ha manifestado una gran realidad. Es muy lamentable que la Asamblea Nacional, dentro de sus funciones de control político, no haya podido ni siquiera realizar un pedido formal al presidente de la República para que revea la decisión de mantenerlo al presidente del IES en sus cargos. Realmente es lamentable. El país se está desangrando, el país tiene que seguir llorando a sus muertos, muertos que se encuentran en la calle, muertos que están varios días en las casas de sus familiares sin poder retirarlo, personas contagiadas que no se están dando ni siquiera practicándose las pruebas, vemos las colas infinitas que están en los hospitales, vemos cómo inclusive no hay ni siquiera ningún tipo de atención. Es decir, lo que más necesitamos en este momento los ecuatorianos son recursos para destinarlos a salud. En el caso de los funcionarios, servidores públicos, no se les ha pagado los sueldos. Es decir, cuando hay más necesidad de que podamos juntar y destinar los recursos económicos para atender esta pandemia, que ya está cobrando varias personas fallecidas, miles de contagiados, cientos de contagiados. Y eso que tomemos en cuenta que esta cifra es un subregistro, tomando en cuenta aquello, porque el número de contagiados es mayor y obviamente el número de personas que están falleciendo también. Con esa realidad, este tipo de contratos, por más que no se hayan dado, generan ya una responsabilidad política. Sino de lo contrario, ¿por qué se lo destituyó al director general del IES? ¿Por qué se les ha sancionado y destituido a las personas que formaron parte de los comités de adjudicación y contratación si es que no ha pasado absolutamente nada? ¿Y por qué la responsabilidad del jefe inmediato está salvada de parte de los organismos de control? Esto no se puede dar en un país en donde está urgido, Licenia, urgido de salud, del derecho a la salud, que se lo garantice el derecho a la salud a través de adecuados recursos económicos. Mire, el contrato que estuvo próximo a firmarse, que ya estaba en los procesos de contratación de compras públicas, de 10 millones de dólares, junto con el contrato de publicidad, se dan en contextos de una emergencia sanitaria. El contrato de publicidad, el 5 de marzo, cuando ya reportábamos algunos casos de COVID-19. Este contrato dentro del estado de emergencia, dentro del estado de excepción. En estado de excepción, en donde hay una prioridad, destinar los recursos al ámbito de salud, se dan este tipo de contratos. La pregunta que le surge a cualquier ecuatoriano, incluido el que les habla, es si esto se hace en emergencia, ¿cómo se hará? ¿Cómo se trabajará en situaciones normales? En donde no están todos los ojos para este tipo de contratos, en donde las redes sociales, los medios de comunicación han jugado un papel fundamental al denunciar este tipo de contratos. Frente a todo eso, Licenia, lo mínimo que podría hacer un presidente del IES es dar un paso al costado y permitir que una persona que venga con la mayor objetividad ética posible para garantizar que todos los recursos de los ecuatorianos sean destinados, en el caso del IES, absolutamente sean destinados para el ámbito de salud, pero sobre todo utilizados de una manera honesta, transparente. No es posible que nos estemos llevando o pretendamos llevarnos la plata de esta manera tan infame. Doctor Carrión, usted además ha denunciado que se pretendió o se adquirió, no sé, reactivos para el laboratorio clínico por un valor de 1.5 millones de dólares, esto en el Hospital del Sur. Pero además de eso, dijo en su carta que no hay la apertura de las páginas
oficiales de estas entidades como para poder investigar de manera transparente o para transparentar las adquisiciones que se hacen a nombre del IES y a nombre del Estado. Y eso también es otra violación a los derechos de los ecuatorianos, al derecho a la transparencia informativa. Sí, por Doctor, le supuesto, pregunto. Washington. Por supuesto, nosotros enviamos el oficio en el cual le hacemos un requerimiento al presidente de la República. Básicamente, esta carta o este oficio tiene dos finalidades. La primera, indudablemente, denunciar en el IES estos dos contratos, el de las mascarillas y obviamente el de la publicidad, que obviamente no pueden darse este tipo de contratos en una emergencia. Creo que eso para el país en general ha quedado completamente claro y obviamente hay muchas voces que también se han hecho eco, no solo de la Carta del Defensor del Pueblo, sino que también han presentado sus exigencias, sus requerimientos, sus denuncias a través de los medios de comunicación y redes sociales. Ese es un punto. Un punto también tiene que ver con este contrato de que se encuentra adjudicado del Ministerio de Salud Pública de reactivos y medicinas para un laboratorio del Hospital del Sur. Pero lo que más llama la atención es que es un estudio jurídico al que le asignan, al que adjudican este contrato. Un estudio jurídico por $1.400.000 aproximadamente para la provisión de reactivos para un laboratorio clínico. Usted me dirá, pues un estudio jurídico ahora, si bien es cierto que los abogados podemos hacer varias cosas, pero también dedicarnos a proveer de reactivos, una empresa, un estudio jurídico, proveer de reactivos a un laboratorio clínico, y eso se encuentra en la página del CERCOP de Compras Públicas. Adjudicado un contrato a un estudio jurídico para la provisión de medicamentos. ¿Eso es permitido? ¿Eso es dable en este país? ¿O en cualquier país del mundo que un estudio jurídico se dedique a provisión de reactivos para un laboratorio? Eso es un absurdo. Esas dos denuncias se las habíamos puesto al presidente de la República, que lleva atado al hecho de que el Ministerio de Salud Pública, aproximadamente desde el mes de agosto, septiembre del 2019, no publica la información. Respecto a la evaluación de transparencia, tiene 0 sobre 100, porque no publica la información, que es una obligación de acuerdo a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. No le estamos pidiendo de favor. Toda institución pública tiene por ley que publicar, difundir la información, subirla la información a su página web, porque a través de eso podemos ejercer el control social a los ciudadanos. Esto es un tema de control social de los recursos que son del pueblo ecuatoriano. Adicionalmente, en el caso del IES, si bien ha ingresado o ha subido información, pero frente a la evaluación que la Defensoría del Pueblo hace de las instituciones que cumplen con la Ley de Acceso a la Información Pública, está alrededor de un 34% de cumplimiento. Esto es imposible, Washington, Licenia. Es imposible que en el país permitamos que instituciones públicas que por ley deben tener la información a expensas, a disposición de la ciudadanía para que ejerzamos un control social, no la cumplan. Y de esa manera vemos este tipo de contratos que se están dando y que obviamente se lo están dando a espaldas del pueblo ecuatoriano. Por eso le hemos pedido al presidente, revisen el caso del Ministerio de Salud Pública, exíjale al ministro de Salud que publique la información, que suba la información en sus portales de tal manera que esté al acceso de la ciudadanía, de la misma forma que del IES. Porque eso es lo que más nos llama profundamente la atención y que, por supuesto, Washington, Licenia, están afectando un derecho básico, un derecho fundamental, que es el derecho que tenemos todos al acceso a la información pública que permita controlar los niveles de corrupción o evitar la corrupción, para llamarlo de otra manera. Evitar la corrupción en instituciones públicas, y se lo puede hacer única y exclusivamente cuando las instituciones públicas difunden, publican, elevan, suben la información en sus portales, y de esa manera podemos revisar lo que se está contratando y de qué manera se lo está haciendo. A propósito, doctor Carrión, el derecho a la información es constitucional y debe ser sagrado. A los ecuatorianos se les debe informar de manera transparente, pero paradójicamente ayer el propio presidente de la República reconoció de que no ha habido transparencia en la información que da el COE Nacional respecto del manejo de la crisis. Eso es violatorio a los derechos humanos. Ahí está en juego vidas, está en juego el comportamiento psicosocial de los ecuatorianos, cuando no se le dice la verdad. ¿Cómo ha asumido, cómo lo tomó usted, doctor Carrión, ese pedido de que se transparente y se diga la verdad a sus propios ministros, hecho por el presidente de la República? Nos llamó muchísimo la atención, tengo que decirlo, personalmente me sorprendió
las declaraciones del señor presidente de la República de que se van a transparentar la información, porque me surgieron muchas dudas, Washington. Entonces, la información de hace 15 días, ¿qué tipo de información fue? ¿No fue la información completa? ¿Ha sido información parcializada? ¿No se ha entregado la información total? ¿Se ocultó información? Bueno, surgen una serie de preguntas. Y me refiero a esto porque las autoridades no disponen de la facultad de decir qué se publica y qué no. Porque el derecho al acceso a la información pública es un derecho que nos asiste a los ecuatorianos. Por lo tanto, todo funcionario público tiene la obligación de entregar la información veraz, correcta, oportuna, contextualizada, verificada a la población. Lamentablemente, las versiones, las declaraciones del presidente de la República generan más que confianza, dudas respecto de lo que ha venido haciendo el gobierno. Mucho más cuando de parte de la Defensoría del Pueblo, como Institución Nacional de Derechos Humanos, encargada de velar, de garantizar el cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, constantemente le habíamos pedido al Gobierno Nacional de que se debe incrementar el número de pruebas, de que el universo de pruebas sobre los cuales están informando al país, actualmente estamos hablando de 9.600 pruebas, de las cuales 3.200 personas se encuentran contagiadas y 120 lamentablemente han fallecido. Pero eso es insuficiente, porque estamos hablando de que solo se han practicado 9.600 pruebas, cuando el número o el nivel de contagio es mucho mayor. Cuando las personas que han fallecido sin la prueba del COVID, muchas de ellas sin la prueba del COVID, por lo tanto se desconoce si fallecieron a causa del COVID y si al estar contagiados contagiaron a sus familiares más cercanos. Es decir, hay una necesidad, además, ni siquiera lo dice el defensor del pueblo. Esto es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Si realmente queremos contener la pandemia, tenemos que practicar o realizar dos tareas fundamentales. La primera es el mayor número de pruebas COVID-19 a todas las personas que presentan síntomas e inclusive a los asintomáticos que pretenden o que quieren realizarse la prueba. Punto 1. Solo así podremos saber cuál es el número de personas contagiadas y efectivamente cómo contener la pandemia a través del aislamiento o la cuarentena. Y la segunda tarea que es fundamental para contener esta pandemia es justamente el aislamiento obligatorio. Pero ¿usted cómo identifica a aquellas personas que se encuentran contagiadas si no se les ha practicado la prueba? En el caso de las personas, los ecuatorianos que que están en el extranjero y que están retornando al país, tampoco se les practicó la prueba, pero igual se los puso en un hotel, con lo cual se elevó el nivel de riesgo de contagio del COVID-19. Entonces, esto hemos venido exigiendo. Los medios sociales, las redes sociales, los medios de comunicación difundían imágenes, reclamos. Hemos tenido en la Defensoría del Pueblo, habilitamos dentro de nuestra página web un formulario que permitía registrar las denuncias de aquellas personas a quienes no se les había atendido con el retiro del cadáver de sus familiares. Tenemos varias denuncias. Eso está también en redes sociales, lo han difundido de manera masiva. Frente a todo eso, se veía, y todo el mundo lo sabía, que existía un subregistro, que los datos oficiales no eran tales, no dimensionaban la verdadera realidad del problema. Y el día de ayer, nuestro presidente de la República lo confirma diciendo que ha ordenado transparentar la información. Realmente me produjo un gran asombro y mucho pesar, Washington, mucho pesar, porque esperamos de la máxima autoridad del país de que nos diga siempre la información correcta, la información veraz, para primero calmar a la gente, garantizar su seguridad, pero sobre todo porque tenemos derecho a estar debidamente informados y desde la propia Presidencia de la República no se ha entregado la información completa y eso indudablemente genera, en lugar de tranquilidad, genera mayor miedo y desconfianza, por supuesto, de las propias cifras oficiales. Doctor Carrión, organizaciones de derechos humanos, inclusive ya la CIDH,
ha observado con profunda consternación las dificultades reportadas en la ciudad de Guayaquil para trasladar, cremar y sepultar los cuerpos de personas que han muerto durante esta emergencia sanitaria. Como usted dice, no todos por coronavirus, pero tampoco es algo que podamos saber porque no se les ha hecho pruebas. Usted, al ser el titular de la Defensoría del Pueblo, una organización que vela por los derechos humanos en el país, ¿qué puede hacer para ayudar a esta gente a que sus deudos, a que sus parientes tengan una sepultura digna? Al principio se hablaba de fosas comunes, luego las autoridades mismas se encargaron de decir que no se va a construir, que se van a comprar terrenos, que se van a hacer sepulturas individuales, pero esta es una situación que se salió evidentemente de las manos, que es noticia a nivel mundial al punto que la propia CIDH lo recoge. ¿Qué se puede hacer en eso, por un lado? Y por otro, que es también un tema de derechos humanos, la serie de despidos que están ocurriendo en medio de una emergencia sanitaria que genera también una emergencia gravísima en lo económico para las personas, sobre todo de escasos recursos. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer la Defensoría del Pueblo por estas personas? Bueno, como usted lo ha dicho, Licenia, tanto la CIDH como instituciones de derechos humanos se han pronunciado sobre esta realidad, dolorosa realidad que están padeciendo cientos de guayaquileños con las familias, con sus familiares que fallecieron. Como Defensoría del Pueblo, indudable que tenemos una gran responsabilidad en este caso. De esa manera es que dentro de lo que están como competencias de la Defensoría del Pueblo hemos activado este registro, formulario que nos permita conocer cuáles son los problemas que tiene la ciudadanía puntuales. Y me refiero exactamente a los cadáveres. Hay denuncias, hemos recogido denuncias que van más allá de un día, 2 días o 3 días en donde todavía siguen con los cadáveres. De la misma forma que generamos estos formularios para recibir las denuncias del personal médico por falta de vestimenta o de indumentaria de protección. En el caso puntual de las personas que tienen familiares fallecidos o cadáveres en sus casas, recogemos la denuncia y por supuesto la trasladamos a la autoridad encargada para que procedan con el levantamiento del cadáver. Lamentablemente, y aquí ha habido una descoordinación, porque estas denuncias las hemos trasladado y a veces ya ni siquiera encontramos respuesta. No se diga el ciudadano común que llama insistentemente o lo dejan esperando media hora, 1 hora, 2 horas, o prácticamente ya ni siquiera le atienden. Esa ha sido una tónica constante, lamentablemente hay que decirlo, y por eso tenemos la gran cantidad de denuncias, la gran cantidad de personas que han dicho, bueno, ¿saben qué? Yo lo pongo afuera al cadáver de mi familiar, por más que lo hubiera querido, pero el problema es ahorita el instinto de supervivencia de garantizar el derecho mío de la salud, de la vida y obviamente de mis familiares. Es decir, se ha generado una serie de vulneraciones a los derechos de las personas que le hemos trasladado a la autoridad. Hemos pedido inclusive que dado que estamos en un estado de emergencia, empiecen las Fuerzas Armadas, obviamente con la debida protección, con el debido equipamiento de protección, a recoger los cadáveres de las casas, trasladarlos a un lugar arrendado, alquilado, de cuartos fríos, hasta poder terminar con los trámites respectivos y de esa forma darle una cristiana sepultura. Soluciones tenemos que buscarlas juntos, todos, pero es importante tener y actuar de una manera rápida. No le podemos decir a una persona que tiene un cadáver en su casa que se espere un día, ni siquiera horas. Tiene que ser el levantamiento de forma inmediata. Y si ya no se les practicó la prueba del COVID-19, por supuesto, seguir insistiendo para que se queden en casa con el aislamiento obligatorio, dado que ya no se les ha practicado la prueba. La verdad, Licenia, las demandas y los problemas que está presentando básicamente la ciudad de Guayaquil superan cualquier expectativa, superan cualquier capacidad. Como Defensoría del Pueblo, muchas veces frente a estos reclamos nos sentimos, en algunos casos, con las manos atadas de no poder directamente exigirle a la autoridad que cumpla, que actúe de forma inmediata, porque prácticamente ya no le están haciendo, hay oídos sordos de muchos de ellos, y esa es nuestra mayor preocupación. De esa manera lo que estamos haciendo es empezando ya a activar a la función judicial para que sea también un juez el que ordene, dado que por los otros medios no lo están cumpliendo. Como digo, una opción importante puede ser que las propias Fuerzas Armadas empiecen a recoger, se tienen medios, se tienen vehículos, no pueden decir que no existen vehículos, existe personal, y de esa manera levantar y bajar el riesgo que tienen las personas al mantener un cadáver en sus domicilios. Creo que esa es la tarea primordial en estos momentos, y eso lleva acompañada, Licenia, de una información adecuada, prudente.
Mire lo que generó una declaración del gobernador diciendo que va a ser toque de queda, y las personas que habían permanecido en cuarentena rompieron su cuarentena, empezaron a aglomerarse en los supermercados, con lo cual habrá nuevamente nuevos casos de personas con COVID-19. Es decir, tenemos que ser muy tinosos, prudentes a la hora de dar un tipo de información. Lo ideal sería tener un solo vocero. Lamentablemente existen demasiados voceros que entran en contradicciones, que dan instrucciones distintas, y eso, en lugar de garantizar tranquilidad, a veces genera confusión, como el caso del día de ayer. Respecto de las personas que han sido despedidas, para nosotros es una lamentable noticia, Lesenia. Nosotros estamos haciendo el seguimiento, hemos hecho un llamamiento público a todo el país de que seamos solidarios. Yo sé que las condiciones a veces no nos dan, no estamos produciendo en el caso de las empresas, y obviamente eso les genera falta de liquidez, puedo entenderlo, pero ellos son los que más tienen. El trabajador es el que menos tiene, y en estos momentos despedirlos, más allá de un acto ilegal, constituye una flagrante vulneración a sus derechos, que inclusive condiciona su propia vida, que a veces no nos damos cuenta, está condicionando su vida porque no va a tener cómo la alimentar, cómo sostener a su familia, porque no es cuestión de que pueda ir a buscar otro trabajo y encontrarlo. Simple y llanamente no existe trabajo en estos momentos. Y creo que es fundamental que la empresa, los empleadores conozcan y sobre todo sean solidarios en esta gran realidad. Legalmente lo que estamos haciendo es informándole a los empresarios que lo que ellos están realizando es completamente ilegal. Más allá de vulneratorio de los derechos humanos, es ilegal, porque no pueden acogerse a una causal que expresamente menciona que es fuerza mayor o caso fortuito que implique que la empresa no puede continuar con sus labores. Aquí estamos hablando que esto continuará, que esto es una medida temporal. Y habrá que ver luego de superada la crisis si continúa. Si continúa la empresa, va a tener que pagar millonarios indemnizaciones por despidos intempestivos. Porque no puede decir, me acojo a esta causa, voto a los trabajadores, reanudo mis actividades luego de la emergencia y vuelvo a contratar nueva gente. No lo va a poder hacer. Va a tener que pagar indemnizaciones fuertes a los trabajadores. Es preferible evitarse aquello, es preferible hacer un esfuerzo y tratar de mantenerlos a los trabajadores, llegar a acuerdos con los trabajadores para tratar de superar esta crisis juntos. Es la única manera en estos momentos, Licenia, de poderla superar. Bueno, se nos agotó el tiempo. Sí, muchísimas gracias, doctor Carrión. Gracias, doctor Carrión, por haber atendido esta llamada. Usted, Licenia, usted, Washington, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Igualmente, doctor, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa, Guaso. Vamos a una brevísima pausa. Volvemos enseguida con más información en la primera entrega de Punto Noticias. Gracias al Defensor del Pueblo. Ya volvemos. Y justo vamos a hablar de Punto Noticias, un noticiero para usted. En Pichincha nos cuidamos todos. La única forma de bajar la curva de contagios es no salir de casa. Por ello debemos evitar la exposición a este virus. Por ti, por tus padres, por tus abuelos, por tu familia, por tu salud, quédate en casa. Movilidad al día.